Gracias, Rubén. Contreras Moreno, Ana. Presente, Miss. Muy bien. Cortés Sendejas. Alexis Adonai. Presente. Muy bien, gracias, Adonai. Díaz Mecalco, Alejandra. Presente. Durán García, Sergio. Presente. Muy bien, gracias, Sergio. Flores, Kevin. Presente. Muy bien, Kevin. García, Eric. Aquí estoy, maestra. Muy bien, gracias, Eric. García, Luis. García, Presente, David. maestra. Muy bien. García, David. David no está. González, Ana. Presente, Ana, profesora. muy bien, gracias, Ana. Lara, Andrea. Ya te vi que aquí estás. Bueno, ya te escuché. Andrea, Yarim. Presente. Ana Karen, sí, gracias. Ya te había escuchado. Ana Karen. Presente. Sí, gracias, Ana. Naomi. Marín, Naomi. Presente, Miss. Sí. Matadamas, Geraldine. Presente, Miss. Bien, gracias, Geraldine. Posada, Gabriel, digo. Presente, maestra. Muy bien, gracias. Ramírez, Danae. Aquí estoy, profesora. Sí. Ramírez, Dillinger. Dillinger. Ramírez, Stephanie. Presente, maestra. Sí. Rentería, Ana. Presente, maestra. Buenos días. Buen día, Ana. Rodríguez, Obed. Presente, profesora. Muy bien. Rojas, Mitzi. Presente. Muy bien. Sánchez, Alondra. Ah, ya quedamos que no estaba, ¿verdad? Bueno, no quedamos. Yo escuché que no me contestó. Sánchez, Mauleón. Presente. Sánchez, Molina, Eric. Eric, sí estabas, ¿no? ¿No estás? Santiago, Kelly. Presente, profesora. Sí, sí, Kelly, gracias. Torres, Giovanni. ¿Giovanni no está? Presente, profesora. Ah, perfecto, Giovanni. Velasco, Valeria. Presente. Muy bien. Y Zavala, Stephanie. Presente. Sí, gracias, Stephanie. Bueno, pues ya entonces nos estamos acercando al final. Y eso quiere decir que ya nos faltan bien poquitas clases, ¿no? Bueno, todavía un par de semanas, ¿no? Entonces todavía nos va a dar tiempo y nos va a sobrar un poco de tiempo para hacer el repaso y para, esperemos ver otra cosa, porque siempre creo que nos va a dar mucho tiempo de todo y no nos da al final. Bueno, hoy vamos a ver el contrato de cuenta corriente, que es un contrato, pues no es tan mercantil como los otros, porque es un contrato pues que casi siempre se hace con una institución bancaria, como los últimos que hemos visto, pero precisamente en esta pues hay una persona que, no es cierto, ¿saben qué? El de contrato de cuenta corriente lo vamos a ver la próxima clase, ya me acordé que hoy vamos a ver el de apertura de crédito. El de cuenta corriente, pues se parece y vamos a ver que tienen muchas similitudes porque los dos se hacen frente a una institución bancaria. La diferencia es que en uno estamos solicitando un préstamo o una especie de préstamo y en el otro precisamente estamos haciendo un depósito, que también es un contrato que se parece al de depósito. Entonces lo que vamos a ver es que estos contratos, los que ya vemos hacia el final, estos que estamos viendo, que estamos repasando estas semanas, tienen mucha similitud con los que ya vimos. Entonces, en el caso del de cuenta corriente, les decía que es un contrato de depósito, porque básicamente hay un depositante que precisamente pues tiene
la intención de llevar su dinero a una institución bancaria y entonces hace un depósito y se compromete durante un plazo de vigencia del contrato, pero también tiene derecho pues a distintas pues prestaciones, ¿no? Por parte de la otra persona, de que en este caso, bueno, pensando que es una institución bancaria, tiene la obligación la institución bancaria de resguardarlo, de la misma forma que en el de depósito. Y veíamos que la diferencia o la cuestión más importante de este contrato es que va a tener la posibilidad de que a través de los bienes fungibles, ¿no? El dinero, nos dé otro dinero y además nos pueda dar incluso un rendimiento. Pues hoy vemos que es muy complicado, ¿no? Casi siempre cuando estamos pensando en los contratos de depósito, bueno, yo no sé ustedes, pero en los contratos de depósito, pues más bien parece que nosotros pagamos todo, ¿no? Y si, por ejemplo, depositamos una cantidad, ya luego resulta que vamos al banco y ya no tenemos esa cantidad, ¿no? Entonces, eso, estaba viendo el otro día un video, creo que era de este programa de Mr. Bean, ¿se acuerdan de ese? Que va con el dinero, entrega, o sea, alguien le dice, entrega, pues mejor deposita tu dinero, no sé por qué va a depositar al dinero al banco, y entonces después cuando se voltea ya no tienen nada, ¿no? Y entonces pues todo su dinero lo dejó ahí. Entonces, bueno, ese es algo muy común de lo que pues ahora puede pasarnos, ¿no? Llevamos a depositar 1,000 pesos y regresamos en un año pensando en que tenemos esos 1,000 pesos y pues ya no tenemos nada, básicamente por comisiones y cuestiones así. Entonces, en el que hoy vamos a ver, precisamente parece, pues como lo vamos a ver, como lo vemos teóricamente, parece muy ventajoso. Entonces, parecería que abrir un contrato de apertura de créditos como algo, como, pues, no sé, como algo súper positivo, ¿no? Cuando tiene muchos problemas. Entonces, bueno, tiene muchos problemas para la liquidación. Entonces, eso es lo que aquí no se dice y bueno, vamos a ver después por qué, porque hay algunos aspectos de esto. Entonces, pero no sé si ya terminamos el anterior y creo que nos habíamos quedado con algunas cosas pendientes, ¿verdad? ¿O ya no se acuerdan si terminamos de ver el de reporto? A ver, ¿en qué nos quedamos? A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Quién me dice en qué nos quedamos? Valeria, ¿te acuerdas en qué nos quedamos? No, pero aquí veo que sí lo terminamos. Nos quedamos en la terminación del contrato. Sí, ¿verdad? Sí lo vimos hasta la terminación, ¿no? Bueno, gracias. Que no era no sé, es que yo recuerdo que algo más les iba a decir Yarim, pero bueno, vamos a empezar a ver y ahorita me acuerdo que era lo que les iba a decir, porque si no, pues no seguimos, no continuamos y sigo tardando en comenzar. Bueno, entonces, ¿alguno de ustedes ha ido o alguno de ustedes tiene una tarjeta de crédito o alguna forma de crédito que nos quiera compartir? Claro, no sé qué tal si es buena experiencia. Alguien que sea de buena experiencia, no de mala experiencia, ¿no? Mejor de buena experiencia. ¿Alguien tiene una tarjeta de crédito y es bueno manejando su tarjeta de crédito? Yo ¿O ha tengo pero tenido una malas línea de crédito? experiencias. ¿Mande, Eric? Yo tengo pero malas experiencias. Ah, no me digas, ¿con las tarjetas de crédito? Sí, me Pero marqué malas muy fácil. experiencias, era lo que te iba a decir, Eric. Malas experiencias basadas en que no hiciste un buen manejo o en que aunque los bancos se propasan. ¿Cómo es tu experiencia? En las dos, porque me fui bien rápido a sacar un crédito Ajá. y a los 3 meses ya tenía para pagarlo, pero dice que te aumentó yo creo como el 40%. Y entonces me dice que mejor siga pagando crédito y después Ujú, abone a capital. Se puedes abonar a capital para que baje ujú. tu cuenta más rápido, pero abonas a cuenta capital y no te lo cuenta. O
sea, debes de estar como que Mm. muy atento. Y es que si no aportas en cierto tiempo, no me acuerdo que si son como que tu fecha, si aportas otro día que no es de tu fecha, también no te cuentan ese abono capital y no baja tu cuenta. O sea, sí es Ah, mucho. sí, sí. Pero es Ajá. que se supone que para eso tienes una fecha límite, ¿no? De tu pago, de cada mes, Ajá. por decirlo. O sea, hasta esa fecha tienes para poder pagar. Y ya conforme van pasando los meses, obviamente se va como posponiendo, por decirlo así, tu pago. Sí, pero Es para que que acabes más para rápido. el abono sea capital, ¿no? O sea, lo que quería Eric es que el abono no fuera como la mensualidad, sino, o que se le adelantaran la mensualidad, sino que se fuera directamente al capital. O sea, pues no sé, de una deuda de 100,000 pesos, por ejemplo, no que se vaya, que a lo mejor le están pagando, están cobrando 10,000 mensuales, ¿no? Y entonces, bueno, para terminar en 10 meses, para hacer el ejemplo muy, muy fácil. Y entonces, en lugar de que le adelanten una, o sea, él quería que se fuera a capital para que bajara, en realidad, sí, los intereses, ¿no, Eric? ¿Algo así? Así es. Bueno, lo voy a decir así completo. No es mucho dinero, saqué 10,000 pesos y te van cobrando así tu semana. Y entonces, si te pasas de esos días que dijiste, te cobran interés sobre interés, lo que el otro día estábamos diciendo. Y si tú abonas abono capital, baja tu cuenta. Pero si pagas antes, te sancionan y te aumentan el crédito. Entonces sí, está feo. Ah, sí, ya entendí. O sea, ¿Tú si también tú habías pagas entendido como eso, Andrea? tal, Ajá. no, es que hasta se me hizo raro. O sea, si tú pagas como tal la deuda que tienes antes de la fecha, por decir lo que acordaste, ¿te sancionan? Así es. Sí. Lo voy a decir así con las palabras que me dijeron. Saqué mi crédito. Me prestaban luego 8,000 pesos. Y yo les dije, pues me espero porque quiero más dinero. Y me esperé unos días y ya me dijeron, ya te podemos prestar la cantidad que quieres. Así rapidito me dieron el dinero. Y me dijeron, este fin de semana es tu primer pago. Debes de pagar 225. Así a 2 años. O si quieres que sea un año, pagas más. Y como que hice mis cuentas y dije, voy a pagar interés tanto y sí sale casi el doble. Y me dijo, pero no te preocupes, puedes abonar a abono capital. El abono capital puedes dar 50 pesos más y baja tu cuenta más rápido de tu crédito, de tu préstamo. Y entonces en vez de pagar un 50% de interés, pagarías un 25 o 30%, pero aumenta demasiado. Sí, bueno, algo, ahorita vamos a ver porque hay distintas modalidades, entonces, sí era eso lo que también habías entendido, Andrea. Es un poco complicado, le hicieron ahí bueno, son complicaciones dentro del contrato, y bueno, y sirven no solo para beneficiar a la institución, porque pues, es un contrato unilateral, ¿no? Ahorita vemos cómo funciona. Bueno, a ver, vamos a comenzar entonces. Primero, este contrato del que nos habla Eric, bueno, ahorita si alguien más tiene alguna pregunta, me van diciendo, por favor. Es un contrato, digamos que fácil, por eso les digo, pero parece que aquí lo vamos a ver y parece que estamos hablando de otro contrato, porque en la teoría, pues más bien parece un contrato muy positivo, o sea, en comparación con otros contratos. Entonces, primero es un contrato, el de apertura de crédito, a través del cual un sujeto, que es el acreditante, se obliga a poner a disposición de otro, que es el acreditado, una determinada cantidad de dinero o bien a contraer durante ese tiempo una obligación a su nombre. Eso es lo que dice el Código de Comercio, ahorita lo vemos. Entonces, bueno, aquí el sujeto, que es el acreditante, casi siempre es una institución bancaria. Entonces, se obliga precisamente a poner el nombre del otro una determinada cantidad. A ver, déjenme cambiarme los audífonos, porque se escucha mucho ruido. ¿Ya me escuchan? Sí, profesora. Sí, bueno, perfecto. Mejor, ¿verdad? Porque si no se escucha más ruido.
el contrato entonces de apertura de crédito, les decía, pues casi siempre es de una institución bancaria, porque pues, precisamente son las que se especializan en los créditos. Entonces, ¿qué es lo que se obliga? Pues a poner a disposición de otro. Fíjense, esta es la diferencia y esta sería una de las preguntas. ¿Cuál es la diferencia con el contrato de préstamo o los contratos de mutuo que son civiles, ¿no? El contrato de préstamo mercantil o el contrato de mutuo. La diferencia principal radica en esto, que se obliga a poner a disposición. ¿Se acuerdan que en el contrato de mutuo le da una cantidad a la otra persona y entonces el otro se obliga a devolver esa cantidad o esa cosa en la misma, de la misma especie, de la misma naturaleza de la que se le prestó? Y entonces eso significa que en este contrato se pone a disposición, o sea, y está ahí disponible. Entonces, en el caso que nos contaba Eric, lo que pasa es que yo no tengo el dinero, o sea, no me dan el dinero, no me dan, digamos, la cantidad en efectivo o no me dan la cosa, sino me ponen a disposición y eso es precisamente lo que les comento, lo ponen a disposición en una cuenta. En muchas situaciones o en muchos préstamos, bueno, les vamos a decir préstamos, pero no, mejor lo vamos a diferenciar y vamos a decir, bueno, en muchos créditos, que esa sería la forma de diferenciarlo, en muchos créditos lo que hacen es que me hacen también abrir una cuenta en una institución bancaria determinada. Por ejemplo, si yo voy a pedir un crédito para comprar un carro, y pues lo que van a hacer es que me van a decir, tienes que abrir una cuenta en este banco. ¿Por qué? Precisamente porque puede ser que la institución financiera, que es la que da el crédito, es un banco y no es propiamente la agencia. O sea, a lo mejor yo quiero comprar un carro, un Volkswagen, ¿no? Entonces voy a la agencia Volkswagen, pero Volkswagen no es el que me va a prestar, sino que hay una institución, un tercero, que es precisamente el que me va a hacer una apertura de crédito. Y entonces ese crédito le van a llamar, o sea, le van a poner de la forma que quieran, ¿no? O sea, va a ser apertura de crédito hipotecario, apertura de crédito automovilístico, apertura de crédito para lo que sea, el apellido que sea dependiendo de para qué lo quiero. Ese es posible, pero ese entonces es una apertura de crédito, porque de la misma forma, o sea, la diferencia es que no me van a dar a mí el dinero, van a poner a disposición, y en ese caso de la agencia, o sea, de otra persona o del que vende la casa, de la agencia inmobiliaria, van a poner a disposición el dinero, pero el dinero pues yo ni lo voy a ver, ¿no? O puede ser que ni lo tenga, o que lo tenga a disposición también dependiendo del tipo de crédito. O sea, hay una gama de créditos impresionantes, pero el Código de Comercio sí dice que precisamente el contrato de apertura de crédito, el acreditante debe poner una suma de dinero, que también sería la otra, pues digamos que el elemento secundario de diferencia con el préstamo. En el préstamo se acuerdan que puede ser por una cosa, o sea, puede ser una cosa, en este caso dinero, o puede ser o sea, puede ser que nos presten algo, ¿no? Yo les decía, en el ejemplo más claro, pues si nos prestaban aceite para freír tacos y nosotros pues teníamos que regresar el aceite, regresábamos el aceite como nos lo habían dado. En este caso no puede ser que nos pongan a disposición aceite o una cosa, ¿no? Un bien mueble. Aquí lo que va a pasar es que siempre nos van a poner a disposición un bien fungible, o sea, es decir, dinero, va a estar ahí. Y dice, una suma de dinero a disposición del acreditado, porque va a ser disposición, o sea, va a ser para que esa persona lo vaya y lo retire, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos decía Eric, bueno, seguramente puede ser que le den un cheque, pues esa es una posibilidad, pero la más posible es que le hagan abrir una cuenta o que le digan, pues te vamos a depositar una cuenta, o que el mismo banco, a través de o sea, a través de la cuenta que ya tiene, pues ahí le haga el depósito. ¿Cuál es la obligación entonces del acreditado? Que precisamente que va a tener que restituir las sumas que se le pongan a disposición, más, fíjense, aquí está, la cantidad pagadera, ¿no? O sea, la cantidad que le prestó, los gastos, las comisiones y los intereses. Entonces, de ahí pues resulta que es un capital mayor. Entonces, en la suma de dinero, o sea, esto es lo que se integra para el préstamo. O sea, bueno, no para el préstamo, porque no es un préstamo, para el crédito, perdón. Lo que se integra, pues es una masa, ¿no? De comisión, interés, gasto.
y los cargos. Entonces, digamos que del dinero, a lo mejor si, como en el ejemplo que veíamos, pues si son, no sé, pues para hacerlo fácil, ¿no? 50,000 pesos. Nos prestan 50,000 pesos, pero los 50,000 pesos más los gastos que por abrir la apertura de crédito, más los intereses que ya nos están cobrando, pues porque nos están haciendo un plazo fijo, más las comisiones, porque pues también es un banco y maneja entonces el dinero. Entonces resulta que ya no son 50,000, sino son 80,000 pesos. Y eso es precisamente lo que hace el dinero del préstamo. Solamente, o sea, aunque solamente estamos recibiendo 50,000, estamos obligándonos por 80,000, porque eso incluye toda la suma de dinero. ¿Queda claro esa situación? Sí, mande, Stephanie. Profesora, yo tenía una duda. Sí. Los contratos que se hacen para comprar un coche, ¿son contratos de compraventa o es este contrato que nos están mencionando? Y esa es una muy buena pregunta, Stephanie. Depende del tipo de contrato, depende de cómo hacemos la transacción y depende mucho, pues, de si lo estamos haciendo entre una agencia, entre un particular, en un crédito de contado. O sea, digo, hay una gama también en los créditos automotrices. En principio, o sea, si tú, por ejemplo, quieres comprar un carro que ves en una agencia y es usado, bueno, vamos a suponer que es usado, pues vas y preguntas cuánto cuesta y te dicen, pues cuesta 80,000. Entonces, bueno, pues tengo 60,000 y mi papá me va a prestar 20,000, ¿no? Entonces ya tienes los 80, vas y haces un contrato de compra-venta precisamente, porque lo estás comprando o incluso puedes a lo mejor dejar un adelanto, ¿no? O sea, estás haciendo un contrato de compra-venta a plazos. Y entonces dejas a cuenta una parte y pues ya el bien es tuyo cuando lo terminas de pagar, ¿no? De acuerdo a lo que te diga. O con alguien de confianza, pues ves un carro que es de tu vecino, se lo compras, haces una compra a plazos y te dice, bueno, vas a firmar unas letras para, pues precisamente esa es la forma de garantizar el bien, ¿no? Y esa es la garantía que te da. Ese es un contrato de compraventa. Y entonces ya sabemos que en el contrato de compraventa hay la modalidad a plazo y la modalidad simple, ¿no? Que lo pagas en ese momento. En este caso también, Stephanie, pasa mucho que adquirimos créditos para comprar carros, ¿no? Y es muy común que hagamos uno de crédito, precisamente. Entonces, tendríamos que hacer uno como estos, que son de un crédito, una apertura de crédito, precisamente con la finalidad o con el objeto principal del automóvil. Entonces, ese, por ejemplo, lo haríamos ante una institución bancaria. Las instituciones bancarias prestan dinero para compras de autos nuevos o usados. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ellos pueden utilizar, el mismo carro puede ser la garantía y si no les pagamos, pues se quedan con el carro, ¿no? Entonces tienen garantizada el préstamo. Ese puede ser uno, ¿no? El crédito, el crédito. Otra forma de adquirirlo, pues sería, ¿se acuerdan que veíamos este contrato? ¿Te acuerdas, Stephanie, que veíamos este contrato ay, se me fue, ¿cómo se llama? Arrendamiento financiero. En el de arrendamiento financiero también ya hay muchas agencias que utilizan ese y te dicen, bueno, pues lo vas a arrendar 4 años y al final, pues por una módica cantidad te lo vas a llevar, ¿no? Bueno, que casi siempre es altísima cantidad. Entonces, esas serían, son como los más usados. El otro que también puede pasar es que pidas un préstamo y el préstamo te lo den y entonces tú dejas como garantía el automóvil, pero es un préstamo, o sea, a lo que te estás obligando precisamente es a devolver la cantidad de dinero y el carro sirve como garantía. ¿Se acuerdan que había decíamos que era precisamente el préstamo con garantía, ¿no? Había garantías hipotecarias, había la garantía que podía ser la garantía de bienes muebles. En el caso también se acuerdan que veíamos del préstamo prendario, del que se hace ante el Monte de Piedad. En ese también hay otras instituciones que son como ese, que hacen contratos de este tipo, prendarios, digamos, y bueno, la prenda es el automóvil, ¿no? Es la garantía, vamos a decirlo. Vamos a ver en la próxima clase garantía, fianza y estas cuestiones que se dejan. Pero esa sería la respuesta, Stephanie. Depende de cómo estés comprando el automóvil. Ahí tienes que ver la naturaleza del contrato.
Si en el contrato simplemente estás, o sea, digamos que el contrato lo estás haciendo para hacer la compraventa, ahí te tienes que obligar a la forma en la que lo vas a comprar y lo vas a vender, ¿no? Pero si lo estás haciendo y hay un tercero, que es la institución bancaria, ahí seguramente es un contrato de apertura de crédito. Y el automóvil funciona precisamente como una garantía. No sé si te queda un poco más claro, Stephanie. Sí, sí me quedó más claro. Gracias. ¿Sí? ¿De qué? Bueno, ahí hay que ver, pues porque hay una gama muy grande de contratos. Pero en este caso, o sea, el de apertura de crédito lo vemos últimamente mucho, porque como decía Eric, o sea, yo no sé si ustedes, por ejemplo, han ido al cajero y luego les dice, pues sobre todo en cuando uno tiene una tarjeta de nómina y la metes al cajero y te dice, ¿quieres ahorita 3 meses de tu sueldo? Y entonces como que uno dice, chin, pues sí quiero, pero ¿para qué, no? Entonces, bueno, o no sé, o sí lo quiero. Entonces, ese también es una forma de un contrato de apertura de crédito y vean que ya no es tan solemne como lo ponía el Código de Comercio y la ley general por ejemplo, también la ley general de instituciones de crédito. Hay varias leyes que regulan lo había puesto aquí y luego lo cambié. ¿Qué son los elementos? Bueno, de aquí desprendemos cuál es un poco más la diferencia con los contratos de préstamo, precisamente. Y es que aquí hay una persona que es el acreditante, precisamente que es el que se obliga a poner la suma de dinero a disposición. Otra vez les digo, es poner la suma de dinero a disposición o a contraer obligaciones. ¿Cómo es esto? Contraer obligaciones, por ejemplo, en el caso de las aperturas de crédito hipotecarias, porque en ese caso pues a lo mejor es una obligación por 20 años y la institución financiera es la que se obliga a llevar a cabo a cumplir las obligaciones, pero yo a su vez me estoy obligando con esa institución de crédito a pagarle digamos que esa gestión que hace, ¿no? Entonces, bueno, la persona precisamente el acreditado es la persona que hace el uso del crédito, contenido por el accidente en la forma y términos pactados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que restituir la suma de dinero, pero la suma de dinero ya les decía más todo lo demás, ¿no? Lo cual resulta a veces pues mucho más caro de lo que era al principio. Imagínense que si estamos hablando de que se cobren intereses moratorios, ¿qué es lo que va a pasar? Pues seguramente la deuda va a terminar siendo, o sea, lo que yo le voy a pagar extra, o sea, lo que yo le voy a pagar, terminará siendo mucho mayor al préstamo que originalmente me dio. Por ejemplo, vamos a suponer que me presta 50,000 pesos, pero el crédito total daba 80,000 y luego me voy atrasando, ¿no? Porque voy teniendo muchos problemas y, en fin, en un momento la deuda entonces que yo termino pagando, pues a lo mejor termino pagando algo como 120,000. ¿Esto me va a disculpar del capital original? Pues no. ¿Qué es lo que también pasa con la apertura de crédito? La apertura de crédito, pues, tiene un seguro. Entonces, parte de lo que pago como obligándome al principio, o sea, en estos gastos, comisiones y todo esto que se hace se paga una prima de seguro. Entonces, yo ahí le estoy pagando porque ¿qué tal si dejo de pagar? Entonces la institución bancaria obviamente no va a perder, ¿no? O sea, tiene asegurado el crédito que me está prestando porque también me está cobrando el seguro. ¿Qué tal si yo me muero? Pues también de ahí se va a cobrar el seguro, ¿no? El acreditante pues es la persona que tiene la obligación de poner la suma de dinero, que aquí les iba a poner un banco, pero luego se me olvidó lo de las imágenes que les iba a poner. Es decir, tiene la obligación para que se haga uso del crédito en los términos pactados. Fíjense que eso también es una situación que puede dar lugar, ahorita vamos a ver, a las formas de terminación, ¿no? O sea, tenemos que usar la cosa para la situación que nos fue dado. Pues no, en principio sí, pero tampoco las instituciones bancarias andan viendo pues, en qué se gastan el dinero la gente, ¿no? O sea, puede bien utilizarlo para una cosa u otra. Esa es una de las ventajas de la apertura de crédito, que no me estarían fiscalizando, ¿no? Entonces, entre estos, no sé qué les parezca a ustedes, si les parezca excesivo, pero en principio
bueno, dentro de lo que se nos cobraría, que ya les había comentado, pues serían los gastos, las comisiones, los intereses. ¿Cuál creen que sea el mayor, el rubro, o sea, dentro de estos rubros, en qué creen que se gasta más? ¿Sí, Ana? Ana Belén. ¿Ibas a responder? Perdón, maestra, me abrió el micrófono. No, disculpe. está perfecto. Ya les estaba preguntando ¿qué crees que sea más elevado dentro de lo que cobra un banco al hacer esta disposición de la apertura de crédito? ¿En qué crees que se gaste más? ¿En los gastos, en las comisiones, en los intereses? ¿En qué te parece, Ana, que se gastará más el banco? ¿En qué le suma más, pues? O sea, ¿de qué nos cobra más? ¿De gastos, de comisiones, de intereses? Yo creo que de los intereses, ¿no, profesora? Porque en cuanto se va una persona atrasando, le van sumando como que los intereses. Es el gran negocio, ¿no, Ana? Precisamente. Ajá. Gracias. Aquí, sí. Mande, Andrea. Sí. No, lo mismo iba a comentar que la compañera, que nos referíamos a los intereses. Así es. Entonces, bueno, aunque parece, y obviamente pues lo demás también genera capital, ¿no? Aquí también estaba viendo en las respuestas que Eric también decía que los intereses. Pues sí, los intereses son el gran negocio de la institución bancaria y como ya veíamos, además, le está permitido, fíjense, ¿se acuerdan que en el contrato de mutuo, de cuánto es el interés legal? ¿Se acuerdan? De mutuo, de préstamo mercantil, perdón, es que siempre le digo mutuo, pero el de préstamo mercantil, ¿se acuerdan de cuánto es el interés legal? Es del 9%, ¿no? Ajá, el interés legal precisamente, Ana, es del 9%. Pero en el caso del contrato de préstamo mercantil veíamos que, o sea, el interés legal puede ser del 9%, pero el interés del contrato de préstamo deberá ser del 6%. Esto significa que, pero bueno, si nos atrasamos a ese 6%, se le suma el 9%, que es el de interés legal. Entonces, obviamente, pues eso puede ser una deuda impagable, ¿no? Porque les decía, pues no solamente es el dinero que pedimos, sino pues es ese dinero más un interés superior. Y esto, bueno, se ha debatido, ya les comentaba que en varias ocasiones se ha tratado, incluso por derechos humanos, por ejemplo, o sea, se ha controvertido y se ha dicho a la Corte, es violatorio de derechos humanos porque ya te cobraron y te están cobrando otra vez o te están cobrando una suma más elevada. Y bueno, eso va en contra de la seguridad jurídica. Ustedes piensen, bueno, seguramente en derechos humanos, cuando ven seguridad jurídica, piensen que la seguridad jurídica pues tiene que ver con que no se salga de cierta esfera jurídica, ¿no? Que tenemos. Entonces, nosotros tendríamos que tener la seguridad de que, pues, las deudas, por ejemplo, del pasado o las deudas que prescribieron ya no se van a cobrar. Tendríamos que tener la seguridad de que el préstamo que adquirimos, pues, lo vamos a poder pagar. Pero entonces, pues, obviamente, este mecanismo, pues, se ha dicho, pues, es violatorio de derechos humanos, pero la Corte ha determinado que es legal, ¿no? Que es totalmente posible cobrar. ¿Por qué hace eso la Corte? Seguramente pues porque los bancos representan grandes intereses, ¿no? O sea, digo, no intereses de este tipo de los que cobran el dinero, sino, o sea, significa que los bancos pues están dándole mucho dinero al país, ¿no? Para obras de infraestructura. Entonces, bueno, los bancos son un gran negocio y son entonces siempre salvaguardados. Ya lo veíamos en el FOBAPROA, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, bueno, ya sin salirme del tema, dentro de los elementos reales, el principal son los intereses. En nuestra legislación, esto se rige por el Código de Comercio, que ya lo veíamos, pero también está en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque es una operación crediticia. Es una operación en la que les decía, pues la mayoría de los actores de los que prestan el dinero, pues son los bancos. Entonces, bueno, dice el artículo 291, señala lo que ya vimos, básicamente que una persona acreditante se obliga a poner a disposición de la otra el capital, ¿no? O sea, el dinero.
Dice aquí que además, bueno, hay otras cuestiones importantes, por ejemplo, que las partes pueden fijar un límite del importe del crédito. Entonces, ustedes vean, si por ejemplo van y ustedes les dicen, oye, estoy esperando un crédito, ¿no? Como le decían a Eric. Entonces, estoy esperando un crédito. Ese crédito necesito que sea de 20,000 pesos. Entonces, lo que hace la institución financiera es que no hace el préstamo dependiendo de lo que ustedes le están pidiendo. O sea, quiero decir, les dice, por ejemplo, y eso es lo que la mayoría hace, porque las instituciones de crédito lo que hacen es una proyección. Entonces, imagínense, bueno, esto lo hubiera hecho una persona a lo mejor en el pasado, en el presente lo hace un algoritmo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, mete ahí los datos y dice, pues ella gana tanto, gana pues en un trabajo a lo mejor que no es formal o está en la informalidad. Entonces, bueno, o sea, de ahí va siendo como un cálculo de los riesgos y de las posibilidades que tenemos de pagar, ¿no? Básicamente. Entonces, hace un cálculo y dice, bueno, esta persona le puedes prestar hasta 10,000 pesos, ¿no? O hasta 100,000 pesos, o no sé, dependiendo, pero muchas veces no tiene que ver tampoco con la capacidad de pago. O sea, no es que diga, pues solo préstale 10,000 pesos porque no tiene capacidad de pago. Más bien tiene que ver con que no nos conoce. Entonces, bueno, este algoritmo lo que hace es decir, bueno, pues si no sabes si te va a pagar, pues préstale un poco menos o no le prestes tanto para saber si te paga. Si te paga, entonces es un buen sujeto de crédito y tú vas subiendo esta posibilidad de prestarle, ¿no? Entonces, digamos que lo que hace el algoritmo, pues más bien es que ve sujetos, o sea, ve en nosotros un sujeto potencial de crédito y dependiendo de nuestra capacidad y también de nuestra respuesta, o sea, de qué tantos vamos pagando, pues nos va prestando más. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el límite de crédito que se fija, dice el artículo 292, que será el que las partes acuerden. La verdad es que les digo, esto casi nunca pasa. Lo que pasa es que nos analizan y dicen, pues puede pagar 40,000 pesos. Entonces yo voy y pido un crédito y digo, pues es que necesito 20,000 pesos, ¿no? Pero me dicen, no, te vamos a dar 40. Y si no quieres ocupar los 40, no saques los 40, sacas los 20 y ya. Pero también es medio una trampa, ¿no? Porque pues decimos, bueno, yo nada más quería 20, pero 40 suenan atractivos, ¿y qué tal si compro otra cosa? ¿Y qué tal si hago otra cosa que quería hacer, ¿no? Entonces, ese dinero es también un poco, digo, es un poco una cuestión, es como una venta, ¿no? O sea, es como algo que nos están vendiendo. Entonces, en ese caso, bueno, pues ese será el límite de crédito. Así se determina el límite de crédito, aunque la ley dice otra cosa. O sea, la ley dice que nosotros acordamos las partes. Y les digo que la verdad es que no es así. Somos objetos de crédito y entonces nos más o menos hacen un cálculo de cuánto podemos pagar, cuánto debemos pagar y esta es la situación que se hace. Entonces, bueno, básicamente dice la ley que las partes pueden dar por concluido el contrato sin necesidad, fíjense, esto es lo importante porque les decía, ¿cuáles son las formas de terminación? Vamos a tener distintas formas de terminación, pero dice el artículo 294 que cuando no se estipule el término, se entenderá que cualquiera de las partes puede dar por concluido notificándolo a la otra y bueno, básicamente para decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero ya, bueno, vamos a darlo por terminado. Pero en ese caso, ¿qué se imaginan que deberán hacer las partes, por ejemplo? O sea, imagínense que a mí me prestaron y entonces, ¿qué es lo que se presumiría que tendría que hacer en ese momento yo? Yo digo, ¿saben qué? Ya no quiero nada con ustedes porque me caen mal y lo que le pasa a Eric. ¿Qué tendría que hacer entonces para que se diera por terminado el contrato? ¿Qué tendría que hacer, Yarim? ¿Qué te imaginas que tendría que hacer yo para dar por terminado el contrato? La institución bancaria, pues también va a querer fijar los términos en los que se va a terminar el contrato, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces, Yarin? Pues de todas maneras se tendría que restituir, ¿no? Si tomó lo que se le prestó, de todas formas tendría que
dar esa cantidad, pero a lo mejor en menos tiempo para que pudiera cancelar el contrato. Así es, muy bien. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que en el de arrendamiento financiero les decía, si de una de las partes, bueno, si sobre todo el que está contratando el arrendamiento quiere darlo por terminado, pues puede hacerlo, ¿no? Pero el problema es que en el arrendamiento financiero, si nos obligamos 24 meses, pues vamos a tener que pagar el total de los 24 meses. Aquí en principio también sería igual, que es un poco lo que nos comentabas, ¿no, Eric? Así te dijeron, no, bueno, pues tienes que, sí puedes hacerlo, pero tienes que pagar entonces de cualquier forma todo el monto total de lo que ya se te hizo de cálculo de los intereses más los otros gastos, ¿no? Algo así fue, ¿no? No nos decía Eric. Entonces, ahí, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, sí se puede dar por terminado, pero tiene que darse por concluida el objeto del contrato. Y eso es algo que es complejo en estas obligaciones que se adquieren, sobre todo pues, para sujetarse a un término, a un tiempo determinado, ¿no? Entonces, aquí hay otra cosa interesante y es que en el artículo 297 dice que salvo convenio en contrario, el acreditante puede aceptar u otorgar letras, puede incluso obligarse a suscribir pagarés, a prestar su aval o en general aparecer como endosante o signatario de los títulos de crédito. Entonces, bueno, básicamente lo que estamos viendo es que aquí da otras modalidades de la misma apertura de crédito, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente no siempre necesitamos solamente el dinero, sino que muchas veces necesitamos quien se obligue para cumplir ciertas obligaciones. Entonces, bueno, aquí vemos también otra cosa interesante, es que la apertura de crédito puede ser simple o en cuenta corriente. Les decía que casi siempre, bueno, yo tengo entendido que ya casi siempre es así, porque también pues habría una dificultad para darles el efectivo, ¿no? Que es que se hace una apertura de crédito y se hace también una apertura de cuenta corriente. Entonces, bueno, vamos a ver la próxima clase la apertura de cuenta corriente y vamos a ver que se relacionan mucho. Pero entonces, miren, si por ejemplo, sí, manda Yarim. Bueno, yo sí le iba a comentar una duda con respecto a lo que había dicho del término del contrato. Entonces, en ese caso, ¿usted sí consideraría conveniente cancelarlo? Porque de todas formas, tendrías que pagar todo. A lo mejor lo quieres cancelar porque no quieres como pagar los intereses, pero si de todas formas tienes que pagar el monto total y aparte los intereses, sería más conveniente seguir con el contrato, ¿no? O te pueden cobrar todavía más intereses si continúas. No, yo creo que sí estaría bien continuar con el contrato, Yarim, porque en todo caso, a veces más bien es al contrario, ¿no? Si lo quieres terminar, te cobran una penalidad. Y muchas veces eso es lo atractivo que cuando vas pues por ejemplo, en el caso de las aperturas de los créditos de financiamiento, ¿no? Te dicen, no pasa nada si pagas antes, no pasa nada si quieres terminar, aquí no hay penalización por terminar antes el contrato, ¿no? Es como un atractivo, porque precisamente como la ley permite que cobres todo, o sea, que para la terminación del contrato, sí, está bien, lo terminamos, pero entonces que se termine el objeto del contrato, y el objeto del contrato fue determinado por la cantidad total, o sea, de este ejemplo que les ponía, por los 50,000 pesos más los 30,000 pesos de intereses, comisiones, garantías, seguros, o sea, todo lo que rodea, entonces tienes que pagar forzosamente los 80,000 pesos. Ya lo termines al mes siguiente, ya lo termines al año. Entonces, muchos más bien atraen a sus clientes con eso. No pasa nada si lo quieres terminar antes, al contrario, te beneficia, te cobramos menos intereses, te capitalizamos los intereses, ¿no? Esa es la forma de decirlo del banco. Pero muchas instituciones, Yarim, más bien son muy tramposas, ¿no? Entonces tienen muchas dificultades a la hora de que ya tienes el crédito. Entonces, bueno, engañan mucho a sus clientes, tienes ahí distintas situaciones. ¿Cuál sería mi recomendación en el caso de una de esas instituciones? Pues la Conducef, porque ahí tendrían que revisar el contrato, o sea, bueno,
Digo, ¿por qué la Conducef y luego se lo recomiendo a las personas? Bueno, primero porque no tienen que pagarnos a nosotros, ¿no? No tienen que pagar un abogado, sino van a la Conducef y la Conducef revisa el contrato, ve si está registrado, ve si es el contrato registrado. Muchas instituciones no tienen contratos registrados y entonces pues la institución bancaria se ve obligada a negociar a través de un convenio. Entonces, bueno, te tendrá que dar facilidades para pagar, tendrá que quitarte las cláusulas, precisamente estas que son leoninas, ¿no? Y pues tendrá que hacer una serie de situaciones. Entonces, me parece que sí hay que valorar si terminamos el contrato o nos quedamos con él. Pero siempre es importante también cuando uno tiene este tipo de obligaciones, pues que no te atrases, ¿no? Porque pues si no, o sea, siempre cuando nos consultan, o sea, vean que las personas nos consultan cuando ya están desesperadas porque los préstamos se vuelven impagables, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es que, bueno, mi mala recomendación siempre con las personas que veo muy, muy estresadas por las tarjetas de crédito es que siempre les digo, pues si no tienes dinero para pagarla, no la pagues. O sea, bueno, pero ¿qué te pasa con los préstamos en donde dejaste de garantía pagarés, en donde dejaste de garantía tu casa, en los que tienen prenda, en los que tienen pues garantías hipotecarias? Pues ahí sí tienes que pagar, ¿no? Porque pues obviamente no vas a perder tu casa por un préstamo. Entonces, por eso digo que es importante buscar alternativas, más bien, Yarin, eso te diría, como ver cuál es la mejor alternativa. Una puede ser esa, ¿no? Ir a la Conducef, presiona a la empresa para llegar a un arreglo. A veces llegar a los arreglos que la misma empresa te propone no son los mejores, hay que valorarlo, ¿no? Hay que analizar los contratos, los convenios que nos quieran dar a firmar, y esa es siempre mi recomendación. Entonces, pero pues bueno, lo primero sería es que si uno ya vio que esa institución pues te está haciendo muchas trampas, pues ya no que también ya no vuelvan a contraer un crédito con esa institución, ¿no? Si ya nos dimos cuenta que son bien tramposos, pues ya no hay que volver. Esa sería como mi recomendación que luego hago. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Yarin? ¿Tú qué le recomendarías a un cliente que te dice, ¿termino el crédito o lo continúo? Pues creo que yo también recomendaría continuarlo. Profesor, otra duda. Sí. Respecto a lo que decía de que las instituciones suelen ser muy tramposas, ¿y no hay algo que tú como acreditado puedas hacer? O sea, ¿no hay como un respaldo para ti? Pues el respaldo es que todas las instituciones todas las instituciones están vigiladas, ¿no? Porque, bueno, no todas, más bien la mayoría de las instituciones, por lo menos los bancos y las instituciones grandes están vigiladas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es registrar sus contratos, lo que les decía, ¿no? O sea, están registrados en la Conducef, pues precisamente ver en la Conducef hay una página en donde hay comparativos de créditos, en donde hay simuladores, hay calculadoras de créditos, pues hay distintas herramientas que nos permiten ver qué institución pues tiene un buen manejo con los clientes, ¿no? Digo, de cualquier forma es muy caro un crédito y eso siempre hay que considerarlo, pero pues hay que ver cómo son las instituciones, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, también ahí en la misma Conducef podemos ver el CAT de las tarjetas de crédito, ¿no? Cuántos son las comisiones anuales, estos intereses que cobran. Ahí vemos cuáles son las instituciones que mejor se manejan, y de esa manera, pues digo, nosotros no tenemos, a la hora de que ya firmaste el contrato, Yarim, ya no tienes tantas opciones. Las opciones están antes, ¿no? Como en revisar, como pues, siendo un consumidor de crédito. Pero una vez que ya que la institución se quiera dar de alta y todo esto, pues sí tiene que cumplir una serie de obligaciones. Entonces, sí están en la Comisión Nacional de Valores, está la Conducef, está, ¿qué otro órgano? Pues todos estos órganos vigilan a las instituciones bancarias y se dan cuenta de su comportamiento, ¿no? Yo digo siempre la Conducef porque es muy fácil de manejar, es como una Profeco, pero es de servicios financieros, y ahí básicamente acercan a los usuarios financieros con las instituciones bancarias. Entonces, pues es una forma precisamente de una mediación
es un mecanismo alternativo de solución de controversias y a mí siempre me parece que esas son una buena alternativa. Pero bueno, eso sería lo importante, Yarin, fijarse como en la institución y ver. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Lo siguiente sería un juicio mercantil. O sea, el siguiente paso. Y nosotros podemos hacer, después de leer el contrato, podemos hacer algunas observaciones para que se pueda cambiar, o eso ya es como irlo mediando con el banco. Ajá, sí, porque es un contrato unilateral. O sea, nosotros cuando nos dan a firmar el contrato de apertura de crédito, nosotros ya no podemos hacer nada de cambiarlo, ¿no? Porque si, por ejemplo, está registrado, si está, digamos que si está registrado significa que pues, le están dando como su visto bueno o por lo menos están diciendo, ah, sí, hizo su contrato y está conforme a la ley o no es no tiene cláusulas leoninas, no sé, ¿no? O sea, eso es lo que diría la institución y eso era lo que diría la CONDUCEF, ¿no? Si esta institución o este banco pues está cumpliendo con las formalidades de la ley. Entonces, una vez que nosotros como usuarios vamos y solicitamos el crédito de apertura, nosotros no hacemos el contrato. Entonces, bueno, también por eso no les dejé un contrato de este ni del próximo, porque son contratos que nosotros nunca hacemos, que son básicamente unilaterales y en donde lo único que podemos hacer es denunciar si alguna de las cláusulas es contraria a la ley, pues lo denunciamos precisamente en una de estas, pues que puede ser la CONDUCEF o lo llevamos a juicio, eso sí podemos hacer. O sea, obviamente, pero ya sería judicialmente, ¿no? O bueno, extrajudicialmente, en principio en la CONDUCEF. Ahí le diríamos no está conforme a la ley. Al juez le decimos esa cláusula, aunque está registrada, es contra la ley, pero eso lo hacemos a través de un juicio. Pero no existen como muchas posibilidades de ganar el juicio, ¿sí? Bueno, digo, es un banco y a lo mejor tú como civil no tienes como mucho, no sé, no estás tan informado. Ajá, bueno, si es una persona y bueno, a lo mejor no conoce mucho de la ley, yo creo que nosotros sí pudiéramos, pues, intentarlo, ¿no? Bueno, no siempre vamos a ganar, pero pues sí hay muchos que se ganan en los bancos, sobre todo, pero ¿saben lo que más, a lo que más aspiran los litigantes en cuanto en cuanto a estas posibilidades mercantiles, a ganar tiempo, ¿no? Porque muchas veces, pues, se trata de los inmuebles o se trata de cosas como pues, de patrimonios completos, entonces a lo que más aspiran pues, es a ganar tiempo, a hacer a perder lo menos posible. Yo creo que sí tenemos posibilidades, Yari. Depende del contrato, tendremos que leerlo, tendremos que analizar los contratos, ¿no? Y eso será, bueno, lo que haremos la próxima clase para revisar un poco un contrato de una apertura de crédito, ¿no? De apertura de crédito, perdón, de apertura de cuenta corriente, que les decía que ¿por qué vamos y depositamos 1,000 pesos? Se supone, pues cuando regresáramos tendríamos que, pues, se presumiría que tendríamos esos 1,000 pesos, a lo mejor más 2 pesos de interés o qué sé yo, y resulta que regresas y ya no tienes nada. Eso también hay que denunciarlo, ¿no? Aunque no lo hacemos porque decimos, no, es la institución bancaria. Entonces, bueno, más bien se trata de como de medirle. Yarim, lo malo es que es muy caro. Entonces, por eso, imagínate, es un contrato a lo mejor de 50,000 pesos y te vas a gastar 40,000 pesos en el juicio, pues ahí es de donde está el reto, ¿no? Para los particulares, ¿cómo pagas un juicio tan caro? Las instituciones bancarias, pues porque tienen jurídicos completos que se dedican a un asunto, no importa que a ellos les cueste, bueno, o sea, digo, va dentro de las obligaciones de los abogados, no lo pagan así, ya lo tienen contemplado dentro de sus gastos, ¿no? Pero para nosotros, pues de repente un juicio sí representa una gran cantidad de dinero y de tiempo. Entonces, bueno, ese sería más o menos lo que te diría, Yari. ¿Qué más? Bueno, y otra cosa que les quería decir, que también está relacionado con lo que me decía Yari, es las formas de extinción. Ah, perdón, ¿ibas a decir algo? No, ya no, que sí, gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti.
Ya les decía, y ya lo señalaba Yarim también, se puede extinguir el contrato, ¿no? Entonces, una cosa es que se termine, o sea, y la terminación, recuerden que viene aparejada a la vigencia del contrato, o se ha terminado, claro, el contrato, y la otra, bueno, es que se extinga, claro, cuando pues llegue a su término, porque, bueno, por haberlo dispuesto el acreditado, el haber dispuesto, perdón, el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el crédito se haya abierto en cuenta corriente, ¿no? ¿Qué tal si se quedó ahí? Por la expiración del término convenido, es decir, pues el plazo que nosotros a lo mejor fijamos 6 meses, se termina el plazo, se terminó de pagar, bueno, ya se terminó el contrato. Por la denuncia del contrato, pues precisamente se denuncia el contrato y se dice se ha terminado, a eso se refiere. Por la falta o disminución de las garantías pactadas, o sea, es decir, ¿qué pasa si la garantía se ha extinguido? Imagínense si yo dejé en garantía un automóvil y se quemó o se perdió, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos que también se puede haber extinguido o se puede solicitar precisamente. Por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos. Esto también es interesante. ¿Qué pasa en los particulares para que se declare la suspensión de pagos de la liquidación o la quiebra? Precisamente el concurso mercantil pues es todo un proceso. Entonces, en el momento en el que ya se ha declarado la suspensión de pagos, que es el primer paso, pues entonces a partir de ese momento se nos ha declarado insolventes, ¿no? No podemos pagar la deuda, pues ya no nos pueden obligar. Y de ahí viene un poco esa idea de que nadie está obligado a lo imposible. Pero vean que aquí dice que y es que eso luego tiene que ver con los malos consejos, que luego les dicen también a las personas, ¿no? Pues si no tienes dinero no pagues, o sea, lo que les digo, yo les recomendaría eso si no tienen celebrada una garantía o si no tienen una fianza o si no tienen títulos de crédito, porque de lo contrario, pues lo que va a hacer es cobrarlo, ¿no? Los títulos de crédito, como ustedes vieron, tienen acción cambiaria directa. Entonces, en este caso, pues si nosotros vemos que hay suspensión de pagos, bueno, ahí es una cuestión distinta. Por la muerte, interdicción, inhabilitación, ausencia del acreditado, y eso también tiene que ver, pues, la muerte, que es lo que pasa que la mayoría, yo les decía que la mayoría de las aperturas de crédito tienen un seguro, y vamos a ver en la próxima semana el contrato de seguro. En el contrato de seguro, pues lo que hacen es que contratan ese seguro precisamente para garantizar qué tal si se muere, pues yo cobro el seguro, y bueno, y de esa manera, vamos a ver un caso, el de Walmart, que es muy interesante, se los voy a platicar la próxima semana. El de interdicción, que es la declaración precisamente de que una persona no tiene capacidad, y bueno, la inhabilitación o la ausencia del acreditado. ¿Qué pasa si ya no lo encuentran en su domicilio? Pues también, ¿no? Tiene que pasar. O la disolución de la sociedad. Entonces, bueno, aquí, aquí me faltó una, pero básicamente es... ¿qué pasa también en el... ¿Sí me faltó? Sí. En la ley se refiere a que también puede ser qué pasa con la copropiedad. O sea, qué pasa si... ¿qué pasa con dos situaciones? ¿Qué pasa si la deuda se adquiere por una persona, pero el bien que se garantiza es precisamente de una copropiedad, ¿no? Pues entonces ahí tendremos que ver precisamente la forma de romper esta propiedad, ¿no? Y eso es un poco lo que dice en el artículo. Bueno, es algo en lo que no nos vamos a meter tanto porque pues, sería, porque todavía me falta esto y quiero terminarlo. Y bueno, ya regresamos a eso en la próxima clase, porque lo vamos a relacionar precisamente con cómo se relacionan los contratos, todos estos de instituciones bancarias. Vamos a ver nada más unas láminas rápido y ya terminamos la clase. Permítanme un segundo. Entonces, en el contrato ya dijimos que pues, el contrato de apertura de crédito es un contrato básicamente de préstamo, pero también vemos que el contrato de mutuo o el de préstamo son uno distinto, ¿no? Porque precisamente la persona está autorizada para consumir, o sea, yo les decía,
devolver el bien, pero consumir el bien y además, pues simplemente nos obligamos a devolver la misma cantidad y la misma especie, ¿no? Pero además en el contrato que tiene por objeto prefigurar o asegurar, parece también un contrato de estos que no sé si, bueno, no los vimos, pero ya ven que hay unos contratos que son los de promesa. Entonces, en este también parece un poco de promesa porque estamos prometiendo que vamos a dar un crédito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una apertura de crédito. Todavía no le estamos dando el dinero, todavía no lo tiene, le estamos diciendo que lo vamos a depositar en una cuenta. En el caso de las instituciones bancarias nos están diciendo, te voy a depositar en una cuenta, pero todavía no lo hacen. Entonces, se asemeja al contrato de promesa. Y además se considera principal, es un contrato principal y no es objeto de otros accesorios. Entonces, por lo tanto, aquí, de acuerdo con estas láminas, que no se ve aquí su título, sería un contrato precisamente pues, parecido al de mutuo, sería un contrato parecido al de promesa, sería también un contrato, pero al mismo tiempo un contrato principal, ¿no? Entonces, vemos que tiene mucha semejanza con distintos contratos, pero al mismo tiempo se diferencia o sea, ya vemos cuando vemos sus características en que no es igual, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque a pesar de ser bilateral, oneroso, conmutativo, principal y consensual, como todos estos, tiene la gran característica de que se pone precisamente a disposición y que entonces además tiene otras modalidades que no tienen los contratos de mutuo, es que siempre le digo de mutuo, pero ahí debía haberle puesto de préstamo, de préstamo mercantil sobre todo. ¿Por qué? Aquí vean que existe la posibilidad, dice dice que las modalidades de la apertura de crédito, dice la ley, pueden ser garantizadas al descubierto en cuenta corriente, ¿no? ¿Garantizada por qué? Porque les digo que aquí se puede dejar una hipoteca, una prenda, una fianza para pagar, ¿no? O sea, eso es lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de los préstamos de apertura de crédito con la garantía, y la garantía muchas veces es Ay, se me fue la onda porque ya se me va a acabar la pila. Permítanme un segundito. Déjenme traer el cargador. Ya, perdón. Entonces les decía que el contrato de apertura, que puede tener distintas modalidades, y a partir de esas modalidades nos damos cuenta de sus diferencias con el de préstamo. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí puede haber una prenda, puede haber una garantía, igual que en el de préstamo, pero aquí también puede ser que no exista, y es una modalidad que se llama el descubierto. Y también otra cuestión muy importante es que puede ser en cuenta corriente o, bueno, puede no ser en cuenta corriente, pero la más común ahora es la cuenta corriente. Y bueno, tiene que ver con precisamente una figura que se ha adoptado en toda Latinoamérica, que tiene que ver con que se pueda tener en una cuenta, y esto es porque el banco pone a disposición, o sea, esa sería como la principal diferencia, les digo, ¿no? O sea, no lo presta, sino lo pone a disposición, y si yo lo utilizo de la manera en la que me lo da, pues ya de esa manera se queda. Para la apertura de crédito tiene distintas obligaciones, ¿no? Tiene las obligaciones precisamente de que, bueno, estas ya las vimos, se pone a disposición y el otro se obliga. Creo que aquí lo puse otra vez. Bueno, aquí otra vez volví a poner también esto de la garantizada, la apertura al descubierto y la de apertura de cuenta corriente. Bueno, es lo mismo, solo que debí haberlo dejado en el otro. Las condiciones para la extinción, pues ya vimos que en la ley señalaba que puede ser pues, las distintas situaciones que tiene que ver con que se termine el objeto, y también pues que se haya entonces liquidado, ¿no? La devolución de las sumas a las que nos obligamos,
Y también el acreditante, pues determinado, siempre y cuando, aquí ya vimos que de acuerdo con la ley también tiene que tener la necesidad de que se liquide el crédito y además cuando se denuncia. Esto es algo que se señala en la ley y que tiene que ver con que yo digo que ya se terminó. O sea, a eso se refiere la denuncia, ¿eh? No que haya una denuncia ante el Ministerio Público o una situación así. Ese sería básicamente el contrato de apertura de crédito. No sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento al respecto, algún comentario. Todo bien, profesora. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Sí, maestra, está muy práctico. Está muy claro, ¿no? Bueno, creo que está muy claro porque ya, pues la mayoría de nosotros que somos usuarios bancarios, pues ya lo hemos visto. Y también les comentaba que va a ser una de las situaciones, pues por las que seguro los consulten más de una vez, ¿no? ¿Qué hago? Tengo un crédito, no, ya no lo puedo pagar, tengo muchos problemas, ¿qué me recomiendas, no? El problema, les digo, el mayor problema es que cuando uno tiene seguramente, pues así es en todas las situaciones, cuando uno tiene un apuro, como que no le mide a las consecuencias, ¿no? O sea, es decir, un apuro puede ser, pues, que necesito dinero y entonces, pues uno dice, ay, lo necesito mucho, puede ser para muchas situaciones. Bueno, claro, las justificadas pues, son que haya una enfermedad o esto, pero muchas veces no nos fijamos precisamente en las garantías que ofrecemos. Entonces parece muy fácil, ¿no? Pues es que solo tienes que dejar en garantía tu casa. Ah, bueno, sí, ¿qué va a pasar, no? Ni modo que no pagues si tengo trabajo y no pasa nada, pero pues no predecimos, ¿no? No predecimos el futuro, pues no sabemos qué va a pasar. Entonces, mi recomendación es que ustedes hagan la recomendación dependiendo de el tipo de contrato. Que tampoco, pero ¿saben qué? No hagan mucho eso de decirle a la ligera a las personas que no paguen, porque, o sea, bueno, no sé, si es alguien de mucha confianza, pues seguro le van a poder decir todos sus secretos, ¿no? Pero muchas veces cuando nos consultan, les preguntamos, ¿dejaste alguna garantía? No, no dejé nada. Y luego resulta en el contrato que la garantía es hipotecaria, ¿no? Y entonces, pues dejaron en garantía su casa. Si ustedes le dicen, no, pues si no tienes dinero ya no pagues y seguro vas a llegar a un arreglo y luego ya están ejecutando el hipotecario. Entonces, de esta manera, pues hay que pues ser, digamos que, ¿cómo decirlo? Como muy cuidadosos a la hora de ofrecer consejos, sobre todo en los créditos, porque a veces uno ve las cosas de manera muy simple, ¿no? Yo puedo decir, no, pues no pagues, si no tienes dinero, no te preocupes. Pero pues a veces no sabemos cómo fue la negociación, no sabemos cómo está el contrato. Entonces, si les piden asesoría, bueno, lo ideal es que les paguen, ¿no? Y además que revisen el contrato, porque revisar el contrato pues incluye que ustedes van a poder darse cuenta de cuáles fueron las garantías, de cuáles son los términos del contrato. También van a ver si el contrato tiene cláusulas pues que claramente son violatorias de la ley, entonces no se van a preocupar tanto por llevarlo a juicio, ¿no? Pero si el contrato está muy bien hecho y entonces ahí más bien las cosas juegan en su contra, pues entonces ahí sí van a tener que decirle, ¿no? Es muy probable que tengas que pagar, aunque no tengas dinero, o que te ejecuten, ¿no? O sea, ahí mi recomendación, y les digo porque siempre es muy común que nos consulten a todos por estas situaciones, pues porque es una problemática muy común, y precisamente si ustedes ven los números los números que están en la página de la Conducef, ahí vean, dense una vuelta por la Conducef y vean que es muy común que en México muchos créditos no se paguen y que las instituciones financieras tengan muchas ganancias, ¿no? Eso habla, claro, de la especulación comercial que hacen en nuestro país. Por eso se ha intentado varias veces estos juicios, pues sobre todo de derechos humanos y que tienen que ver con esto del pago de intereses sobre intereses y no han tenido éxito. Entonces, pues sí es complicado, ¿no? Litigar en esta materia, sobre todo para los particulares, para los que menos tienen, pero bueno, así es que le midan también, ¿no? Es que a veces parece muy fácil un crédito, pero no lo es tanto. Entonces hay que hacer conciencia de ello
nosotros y hay que dejarle esa conciencia a los que nos consulten, ¿no? Que no lo tomen tan a la ligera. Entonces, bueno, esa sería mi recomendación. Y entonces nos vemos la próxima clase para ver lo de la apertura de crédito. Digo, lo de la cuenta corriente, que son muy parecidos. Y que vamos a ver cómo viene aparejado con la de, precisamente la de apertura de crédito. Entonces, vamos a traer un contrato para analizarlo un poquito. Y este contrato se van a dar cuenta que tiene, pues, muchas cosas que, pues, de donde nos cobran y ni nos hubiéramos enterado, ¿no? Aquí les voy a traer algunos ejemplos de los contratos, también para que vean, porque luego digo que las instituciones financieras son medio tramposas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Por favor, los que faltan, entonces, de que no pudieron entrar, les voy a hacer el reporte y les mando mensaje. Gracias, profesora. ¿De qué? Gracias, Andrea. Buen día, profesora. Buen día, Estefanía. Buen día, profesora. Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Al contrario.